Aquí nos encontramos, mis queridos amigos. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Soy Luis Fernando Escalona, soy escritor mexicano. Tenía ya algunos meses que no venía para acá porque, bueno, han pasado algunas situaciones que me han impedido un poco generar contenidos para este canal, para la red. Gracias a todas las personas que me siguen muy amablemente, que están al pendientes, que comentan algún video, tanto en el canal de YouTube como en Instagram, en Facebook, que es donde más me muevo, e incluso en TikTok, aunque debo reconocer que no soy un usuario ah, cotidiano en esa red, pero bueno, igual les agradezco mucho, con el fin siempre de, pues estos contenidos son para promover un poco la literatura, el oficio del escritor, libros, y hablar también del aspecto editorial, ¿no? Porque pocas veces se habla de eso desde un aspecto de aprendizaje y error, sobre todo de los editores independientes, las pequeñas empresas, eh, todas las variables que juega un proceso de publicación y cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado mucho la perspectiva de lo que se tenía hace algunos años en cuanto a publicar un libro, y ahora con toda la presencia de plataformas digitales de distribución interna que te hacen tiendas a gran escala como Amazon. Mm, Incluso inteligencia artificial, que es un tema súper controversial ahorita en nuestro oficio y en nuestro ramo. Hablo del ramo editorial y todos los involucrados. Bueno, pues obviamente esto es con el fin de siempre reflexionar, ¿no? Y buscar soluciones en conjunto. Yo soy de los que cree que el gremio editorial debe buscar soluciones comunes, sobre todo los editores independientes, por todas las variables que hay afuera, ¿no? Ahorita el medio editorial y el venta de los libros pasa un bache complicado, ¿no? Yo lo he hablado con diversos colegas y llegamos a la misma conclusión de la gente quiere publicar, la gente invierte por publicar. Se está escribiendo mucho, pero no se está leyendo. Y sí es cierto, se trata en la actualidad de encontrar a la comunidad que va a leer tu libro porque le interesa esa temática, ¿no? Pero también es un tema importante el que ya han cambiado muchas cosas en cuanto a distribución de material, en cuanto a desplazamiento de libros, presentaciones y demás. Entonces estamos pasando una etapa complicada, pero nos debe traer cierto aprendizaje a todos, ¿no? Escritores, lectores, y de ahí, pues, compartir un poco el tema, ¿no? Y hoy precisamente por eso quiero compartirte un poco la historia de mi empresa, Ala Davis Editores, cómo fue que la fundamos y cómo es que, pues, el año pasado, 2025, cumplió 18 años de vida, ¿no? Y llegó a la mayoría de edad, cosa que de pronto es complicado para una microempresa, y hablo de una empresa legalmente constituida, sí, con su acta, o sea, es una sociedad en todos los rubros marcados por la ley, ¿no? Lo quisimos hacer así desde el principio y no nada más publicar los libros por publicarlos y ya, ¿no? Con el fin de generar un índice más alto de calidad y confianza entre los usuarios, que nuestros ISBNs y código de barras estuviera todo legalmente, pues, instituido, con procesos definidos y demás. Pues lo quisimos hacer así desde el principio, ¿no? Pero sí es un aspecto importante el también dejar varias cosas en claras, ¿no? Hay muchos autores, y yo hablo desde autor, ¿sí? Porque acuérdate, yo te he dicho en esos videos, sí es cierto, yo soy editor, eso es lo que me ha dado gran parte de mi ingreso, pero también, si tú me preguntas, ¿qué eres en la vida? Soy escritor, sí. Y digamos que es el eje principal de mi vida alrededor del cual está todo lo demás, ¿no? La docencia, las conferencias, las capacitaciones, los trabajos de edición, de corrección, de web, todo lo que uno hace, ¿no? Para poder
mantener tu estilo de vida como escritor, en este caso, eh, pues también es importante hablar desde esa perspectiva, ¿sí? Hay muchos autores molestos, y se entiende, y que afirman que una cosa es una editorial y otra cosa es una empresa de servicios editoriales. Y no, perdónenme que se los diga, pero no, 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 no. Las editoriales también brindamos servicios editoriales, ¿sí? Estamos legalmente, Ala la Avispa está legalmente constituida como una editorial, como una casa editorial. Lo que pasa es que el rubro legal sobre el cual se mueve la empresa, pues es muy amplio, ¿sí? Porque cuando abrimos la empresa nos manejábamos no solo en el tema de las publicaciones, sino de contenidos, de diseño de páginas web, que en ese entonces se manejaba, estoy hablando ya casi 20 años, se manejaba de otra perspectiva, vaya, no había, apenas estaban saliendo las primeras redes sociales, no había todo este flujo, inteligencia artificial, cero, ¿no? Entonces, han cambiado mucho las cosas, pero no, o sea, digámoslo como son, ¿sí? Las editoriales legalmente constituidas damos servicios editoriales y hay que decirlo con todas sus letras. Sí, cobramos por esos servicios, ¿sí? Y no tiene nada de malo. Una cosa es el amor al arte, el ideal de que mandes tu manuscrito y una editorial te lo publique e invierta en eso, cosa que difícilmente pasa por tanta competencia, pero también está la otra parte de, si no es a través de un padrino o de una recomendación o de un concurso ganado, etcétera, etcétera, pues hay que buscar estas otras vertientes e invertir en eso, ¿sí? Y ahorita te voy a contar a grandes rasgos mucho de lo que hemos, pues de ensayo y error, porque tampoco es que nos hayamos movido y hayamos nacido con la virtud de saber ser empresarios, ¿no? Ha habido muchos tropezones al respecto. Si escuchas por ahí un chillido, bueno, pues es mi gatita que anda pidiendo cariño y vagando por la casa, ¿ok? Entonces, la verdad es que hay que, o sea, entiendo mucho desde dónde lo dicen, pero sí, y saben que no tiene nada de malo que una empresa cobre por sus servicios. En este caso, una editorial, que es una empresa de servicios editoriales cobre por esos servicios y productos, ¿sí? Nosotros nos manejamos en dos rubros, servicios editoriales a los autores y también venta de esos libros hacia el público lector. Tan tan. O sea, las cosas se tienen que decir así, ¿ok? Entonces no tiene nada de malo. Sí, sí cobramos por los servicios. Tenemos que hacerlo para subsistir y tener algún tipo de ingreso, porque no tenemos una fundación que nos dé los ingresos, porque no tenemos patrocinios, porque no tenemos inversores, porque somos una microempresa, pero gracias a eso hemos subsistido durante casi 20 años. ¿Sí? Más los que ya teníamos antes, porque antes nos movíamos como una empresa de servicios digitales de diseño web bajo el nombre de castillos.com, que en algunos videos ya te he contado esa historia. Entonces, no tiene nada de malo esa parte y de alguna manera nos ha permitido fluctuar y que de manera legal también absorbamos los servicios de la otra empresa para poder ampliar nuestro horizonte y ofrecer más servicios de calidad a la gente y ayudarles, ¿sí? Ayudarles no solo en el aspecto de un proceso de producción de web, de contenido, de publicación, sino también hacerte parte del proceso para que lo vivas y hagas tu parte. Hace muchos años los autores se sentaban a cobrar regalías, dar conferencias, mientras la editorial hacía todo. Ahorita no. La editorial no solamente hace todo, también el autor tiene que hacer otra parte, porque es un mundo muchísimo más competido, hay muchísimos más escritores, muchísimos menos lectores, y entonces hay que buscar dentro de este rubro las comunidades ideales para cada temática y cada producto deseado, ¿ok? Y por supuesto, pues la, la filosofía que tenga cada editorial, el sentido de pertenencia, los valores y postulados que rigen todo eso y sobre los cuales publica ese tipo de libros, ¿no? A mí me han preguntado, ¿por qué Ala Avispa no publica poesía? Me encanta la poesía, nos gusta mucho la poesía. Y sí, sí la publicamos, pero con alianzas, sí, con asociaciones. Entonces, de esa manera nosotros trabajamos, pero
en el mercado es más difícil vender la poesía, ¿sí? Simplemente por eso. Entonces, bueno, em, ¿quién es Ala de Avispa después de todo esto? Yo empecé a trabajar en el 2000, yo creo que ha de haber sido en el 2005 finales, 2006, a distancia con el editor Fernando Pérez Poza, que en ese entonces tenía una editorial llamada El Taller del Poeta, ubicada en Galicia, España. Eh, Le publicó un libro a mi madre, Piedras Blancas. Mi mamá se fue para allá a trabajar y de paso presentó su libro en tierras españolas y regresó con este contacto de trabajar y crear una especie de, pues no voy a decir asociación todavía, pero sí de colaboración entre ambos, ¿no? Entonces, bueno, contacté a Fernando, en ese entonces usábamos un tipo Messenger, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero escribíamos desde ahí, nos veíamos en cámara para platicar. Una de las primeras cosas fue el deseo de publicar con él. Él se manejaba en libros arte tipo artesanal, hechos en taller, fabricados a mano. Entonces tenía mucha apertura para publicar cualquier tipo de autor que le mandara sus libros, ¿no? Prácticamente la inversión del taller del poeta era, me mandas tu libro, lo publico y ya lo pongo en oferta en mi página web y solo imprimo los ejemplares que me paguen, ¿no? Entonces tenía un catálogo mucho, muy amplio. A mí me publicó mi primer libro, que es La Noche del Caos, un poemario que yo no me considero poeta, pero bueno, en ese entonces estaba muy clavado con eso y pues me sirvió un poco para empezar a despegar, pero también hablamos de colaborar a nivel laboral. Entonces, Fernando me enseñó cómo formar los libros y el diseño de las portadas, necesitaba un maquetador que trabajara con eso, que corrigiera los textos a nivel ortográfico y de redacción y que pues viniera a ser una especie también, si no de dictaminador, sí de punto de reflexión, de decir, te está llegando este libro, si está bueno, no está bueno, le falta esto, le falta lo otro, ¿no? Y al principio pues me pagaba con ejemplares de mis libros. Entonces pues a mí me sirvió mucho para difundir esa parte de mi obra, ¿no? Eh, Luego ya hablamos, vino aquí a México, hicimos un recorrido por escuelas, hicimos presentaciones en el Estado de México, en varias escuelas, en foros, lecturas de poesía colectiva. La verdad es que fue una temporada muy interesante porque me permitió conocer ese gremio a temprana edad y pues ir puliendo también el estilo hacia donde quería yo dirigirme, ¿no? Como escritor. Y entonces vino la parte de decir, bueno, colaboramos, los libros que yo, Luis, estoy maquetando, pues se están imprimiendo a través de sus autores y sus clientes. Hagamos la propuesta de Fer, hagamos una sucursal. La idea era hacer una sucursal del Taller del Poeta aquí en México, ¿no? De tal manera que los autores mexicanos que hubiesen publicado por el taller no tuvieran que pedirle los ejemplares hasta España y esperar un envío que podía tardar bastantes semanas, sino que fuera directamente con nosotros y que a partir de ahí pues imprimieran desde acá y se ahorraran mucho en cuestiones de envío. Pero yo la verdad es que me parece muy atractiva la idea de hacer una alianza, colaboración entre ambos mundos, México y España, pero también dije, yo no quiero ser sucursal de nadie, ¿no? Mejor voy a hacer mi propia empresa, mi propio sello y demás. Entonces se nos dio la oportunidad de legalmente constituir una empresa editorial con el debido procedimiento y análisis de los rubros que se necesitaban para ello, para levantar un acta constitutiva a través de notario y demás. Y así fue como nació a la Davispa Editores el 24 de agosto del 2007.